Bien. En comunicación, cuando hablamos de la tilde, vamos a hablar de la tilde diacrítica. Ustedes ya conocen acerca de las tildes, chicos. Pero hoy vamos a hablar exclusivamente de la tilde diacrítica. Pues es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales distintas. Una tilde puede hacer que una palabra varíe, chicos, en significado. Por ejemplo, él. Él es un artículo. ¿Ya? Pero cuando ya le ponemos tilde a la él, ya no actúa como un artículo, sino como un pronombre. Por ejemplo, él como artículo sin tilde diría, el problema está. Este él es un artículo, no lleva tilde. Pero cuando ya actúa como un pronombre, como en este caso él, que es un pronombre personal, dice, me lo dijo él. Ya cuando está hablando de ese él, ya está hablando de una persona, ya no de un artículo, sino de una persona. Me lo dijo él. ¿No? Aquí, por ejemplo, el tú también. El tú sin tilde, puedo decir, pásame tu número, pásame tu pelota, pásame tu almohada, pásame tu vaso. Ese tú estoy hablando como un término posesivo. Pero también hay tú que es pronombre, que lleva tilde, es una tilde diacrítica, porque ya no significa de posesión, sino de persona. Tú me dijiste que ibas a hacer tu tarea. Tú jugaste. Tú comiste. Ese tú está involucrando a una persona. Entonces vemos que hay dos tú, un tú con tilde y un tú sin tilde, donde varía en significado. Cuando ya le ponemos tilde, la tilde diacrítica, ese tú, ya nos estamos refiriendo a una persona. Por ejemplo, el sí. El sí de conjunción y el sí de afirmación. Cuando yo digo, ¿no? Si llueve, nos mojamos. Ese sí está actuando como una condicional. Ese sí está actuando como no una afirmación, sino para explicar algo. Si no haces la tarea, te vas a sacar mala nota. A cambio, cuando yo digo, sí, voy a ir, ese sí ya está actuando como una afirmación. Y por lo tanto lleva tilde diacrítica y no significa lo mismo que un sí sin tilde. No, sí con tilde es una afirmación. Sí lleva tilde. Llegaré temprano. ¿De acuerdo? También otra palabra que también es diacrítica, que lleva tilde, es la C. ¿No? Esa C puede actuar como un pronombre enclítico, proclítico, no personal, que lo estudiamos la semana pasada. No lleva tilde, obviamente, pero cuando se refiere a un verbo, ya lleva una tilde diacrítica. Por ejemplo, en pronombre que no lleva tilde, se lo compró, se lo dije. Pero cuando ya es verbo, involucra una acción y ahí lleva tilde diacrítica. Yo sé lo que voy a comprar. Yo sé, ese sé con tilde diacrítica, ya significa del verbo saber, del verbo conocer. ¿Listo? O también del verbo ser, de saber, ¿no? Como yo le dije, sé bueno y pórtate bien. Entonces, cuando ya estas palabras son pronombres o verbos, ya llevan tilde. Cuando no es así, pues van sin tilde, ¿no? Por eso se dice tilde diacrítica. Es el acento que permite cambiar el significado a ciertas palabras, solo por la tilde. Por ejemplo, en nuestro libro, en la página 6, mira lo que nos dice. ¿Te ayudo?
ese sí lleva tilde porque está afirmando. Cuando afirma algo, ese sí lleva una tilde diacrítica. Sí, por favor. Si no riego, las flores se marchitan. Es una oración. Se está usando el sí, pero no está afirmando nada. Está formulando una oración. Entonces, ese sí no lleva tilde, no tiene por qué llevar. El sí solo lleva tilde diacrítica cuando yo estoy afirmando. Por ejemplo, tú me preguntas, Miss, mañana hay clases, y yo te digo, sí. ¿Llevará tilde ese sí o no llevará tilde? ¿Ah? Tú me preguntas, Miss, mañana hay clases, y yo te digo, sí hay clases. ¿Llevará tilde ese sí o no? Sí, Miss. Claro Sí, que sí. sí. Sí lleva tilde. Porque estoy afirmando algo. ¿De acuerdo? Estoy afirmando. Cuando yo uso la tilde en sí, estoy afirmando algo. Cuando ya lo uso en una oración, no hay necesidad de llevar tilde. ¿De acuerdo? Por ejemplo, según los enunciados, ¿cuál es la diferencia entre sí con tilde, con la tilde diacrítica, y sí? Muy bien. Ponemos sí, en este caso con la tilde estoy poniendo, involucra una afirmación. En cambio, sí, sin tilde obviamente, formula una oración, que no necesariamente es una afirmación, simplemente un enunciado. Bien, Akemi. Ponemos ahí, ¿qué es la tilde diacrítica? Justamente lo que habíamos puesto, ¿ya? ¿Qué es una tilde diacrítica? Ponemos es el que se emplea para distinguir los significados de las palabras. ¿Listo? Frecuentemente estas palabras son monosílabas, pues quiere decir que solo son de una sílaba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos dan él como artículo no lleva tilde. Cuando ya se refiere a una persona, ese él ya lleva tilde. ¿Verdad? Por ejemplo, el libro no se refiere ese él a una persona. ¿Verdad? Sino es como un artículo. A cambio, ayer jugué con él. Ese él sí se está refiriendo a una persona. Entonces es como un pronombre personal. Lleva tilde. D de preposición, D de verbo. Cuando es D de preposición, o sea, que está ayudando a enlazar palabras en una oración, no necesita de tilde. Pero cuando ese D ya es de verbo, ahí sí. Ese D de dar, ¿no? Ojalá me dé el premio. O sea, ya es un verbo de dar. Ahí sí lleva tilde. Mi, cuando es, por ejemplo, de posesión, un adjetivo, ¿verdad? Determinativo, no hay necesidad de que lleve tilde. Ya cuando es un pronombre, ahí sí. Gracias a mi jugo, gracias a mí jugó en el equipo. Ese a mí se está refiriendo a una persona. Gracias a mí se sacó buena nota. Ese mí ya, ¿verdad? Se está refiriendo a una persona. Ya tiene que llevar tilde.
Por ejemplo, dice se, ¿no? La se también. Ese se, cuando es un pronombre, no lleva tilde en el caso de se. Cuando es verbo, sí lleva tilde, ¿no? Solo sé que nada sé. El sí lleva tilde cuando afirma algo, ¿no? Por ejemplo, creo que sí leyó la nota. O sea, está afirmando algo. Creo que sí leyó la nota. O está afirmando. Solo piensa en sí. Pero cuando el sí está en una oración, si te apuras podrás viajar. Como una oración no hay necesidad de tilde. Más que todo va en afirmación. Más. Tomó un taxi, mas no le alcanzó el dinero. Cuando ese más puedo cambiarlo por un pero, no hay necesidad de llevarle tilde. Tomó un taxi, pero no le alcanzó el dinero. Pero cuando yo estoy refiriéndome a cantidad, ahí lleva tilde. A más dinero, más problemas. A cantidad. De ahí, te ruego que cumplas con las tareas. Pedí una taza de té. Solamente va con tilde cuando esa T pues se refiere a un sustantivo. Tú lleva tilde cuando se refiere a una persona. Yo lleva tilde cuando aparece escrito entre dos cifras. De esta manera no se confundirá con el número 0. Solo lleva tilde la O cuando está entre dos cifras, entre dos números. Después no hay necesidad de ponerle tilde. Después dice, acentuación en los interrogativos y exclamativos. Los vocablos qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cuánto, cómo, cuán, llevan tilde o acento ortográfico cuando son empleados con un sentido enfático en oraciones interrogativas, directas o indirectas, ¿no? Lleva tilde cuando hablamos de preguntas, ¿no? O de signos de exclamación. Oración interrogativa, ¿qué deseas? Esa que lleva tilde. O una oración interrogativa indirecta, no sé qué buscas. Está preguntando, pero indirectamente. ¿Qué calor tan sofocante? También lleva tilde. No te imaginas cuánto te quiero. También está expresando ahí exclamación. No llevan tilde cuando se pronuncian sin énfasis, o sea, en una oración. No es necesidad de tilde. Estos vocablos en el contexto oracional son átonos. Entonces, por ejemplo, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. O sea, no hay necesidad de énfasis ahí, no necesidad de tilde porque forman parte de la oración. ¿De acuerdo? Más no de una pregunta, más no de una exclamación ni de énfasis a algo. ¿Listo? Y aquí nos dan muchos ejemplos para nosotros ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el acento? Ahí está preguntando, está dando énfasis. Me dijo, ¿qué tienes en la cabeza? También ese qué, porque está preguntando indirectamente. ¡Qué linda tu casa! Pero un qué que forma parte de una oración, sin necesidad de tilde, el árbol que vi era enorme. Esa que forma parte de la oración. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿no? ¿Qué sí voy a usar? Completa las oraciones con el monosílabo que corresponda. Por ejemplo, ella me dijo que sí. ¿Qué sí sería ahí? ¿Con tilde diacrítico o sin tilde? ¿Qué me dicen ustedes? ¡Con tilde, con tilde! Con tilde. Con tilde. Excelente. Sí.
Con tilde. Y obviamente el siguiente sería sin tilde, Con ¿no? tilde, ¿qué causa? Sería Aarón. Para eso usamos el audio, Aarón. Y sí, sin tilde, ¿no? Porque forma parte de la oración. Si no lo haces, no irás. Quiero que me lo dé todo. Miss, con tilde sería, ¿o no? Con tilde. Mi sin tilde. Con tilde. Bien, el otro sería billete es Y con el otro sería con tilde. No, Sí, sin tilde y el otro sería con tilde. El otro sin tilde. claro. El primero es Ese con sería con tilde, tilde. porque se Y el refiere al segundo verbo es sin dar. tilde. Cuando la D se refiere al verbo dar, es con tilde. Quiero que me lo dé todo. Ese D es de dar. A cambio en el siguiente no, el billete es de papel. O sea, no se refiere al verbo dar. Ahí está pensando porque quiere que le dé. Ya está. Siguiente. Se cayó. Con tilde. Con tilde. De cuando se refiere a una persona. Por eso, ahí se está refiriendo a una persona donde dice mochila se destruyó. Sería Tú sin tilde. Tú sin tilde. ¿Tú cuál sería? Tú sin tilde. Tú sin tilde. sin tilde, sin tilde. El otro sería con tilde. No entiendo. Claro, mi amor. Ese tú se refiere a una persona. La mochila no es una persona. Tu mochila no es tuyo. Objeto. No, se está refiriendo a la mochila. A cambio, cuando digo solo tú irás. Significa que es una persona que puede ir a Claro, un es un sitio, a un pronombre. lugar. Miss, cuando se refiere que es de con tilde, se refiere con una persona, en cambio con sin tilde es a una cosa. Claro. Ahora, el más. Recuerda que más lleva tilde cuando el significado habla de cantidad. Miss, con tilde. Con tilde, con tilde, con Dame tilde. con Tilde. Con tilde. Con tilde. Habló, más no lo escucharon. Sin tilde. Sin tilde. Sin Sin tilde. T. La palabra T, chicos, solamente va a llevar tilde cuando habla de un sustantivo. O sea, se refiere al té, pues. ¿Han probado el té o no? ¿Toman té o no? Ya, cuando se refiere al té, ese sustantivo que ustedes toman, ahí lleva tilde. Sí, sería sin tilde. En el primero que Sin se lee. Tilde. Sería sin tilde Sin primero. tilde. Sin tilde. Tilde. Sin tilde. Y en el siguiente, ¿cuál sería? Con tilde, ¿no? Me Con gusta tilde. el té helado. Con tilde. El té helado. Muy bien. El mi lleva tilde cuando se refiere a una persona. O sea, El se primero refiere a sería- una Primero es persona. con tilde. Con tilde. Primero es con Para tilde. mí. Obviamente se está refiriendo a mí, ¿no? A una persona. Sí, sin tilde, sin tilde. ¿Ya? Sin tilde. Con tilde, Denzel. Claro, si yo digo Denzel, por ejemplo, es para mí. ¿A quién se está refiriendo? A mí. A mí. Obviamente a una persona, a mí, directamente a mí. A mí. Pero a mí No le también está hablando a otra otra persona. dice, visitaré a mi tía. Ah, ya. No, pero ese mí no se refiere a ti. Ese mí está Es acompañando a ti. posesivo. Ah, ya. Yo solo uso mi con tilde cuando me estoy ese mi se refiere, ese mi tiene como significado a una persona. Si yo borro tía, por ejemplo, Denzel, borro tía. Borro, no está. Lo elimino. Ese mi, ¿a qué se referirá? A mi tía. No, olvídate de tía, no está tía ahí. Visitaré a mí, dice nada más.
Necesitaría a mí. Ese mí por sí solo no significa persona. Solo lleva No tilde tiene cuando sentido tampoco. el mí por sí solo significa, involucra a una persona. Ah, Si yo mí, el primer mí, sí se refiere a una persona. Es para mí. Sí se está refiriendo individualmente a una persona. ¿Me entiendes? ya, sí te entiendo.